Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que estén visualizando este video. El día de hoy vamos a ver el tema de anafilaxia. Este es un tema de igual relevancia, ya que en las materias anteriores, digo, relacionando un poquito el conocimiento, específicamente en anatomía y fisiología, abordamos un poquito sobre la respuesta inmunitaria. El día de hoy vamos a retomar un poco lo que viene siendo la respuesta inmunitaria que tiene nuestro organismo ante la presencia de ciertos estímulos y cómo vamos a poder disminuir esta reacción que tiene el cuerpo. Muy bien, para empezar, todas las reacciones pues van a depender de un sistema inmunitario, ¿sí? Que este sistema inmunitario se desdobla en dos entidades, lo que viene siendo la respuesta inmunitaria innata, que quiere decir que es con la que nacemos, no requiere de una exposición previa al patógeno y suele tener una respuesta inespecífica. Como ejemplo tenemos lo que son las barreras, como la mucosa, ¿sí? La lágrima, el sudor. También tenemos respuestas inflamatorias, que en este caso vamos a aprender sobre la histamina, y las respuestas del complemento, que estos ya específicamente dentro de su cadena o su secuencia en el proceso inflamatorio, pues tienden a generar un proceso de señalización para que las células de defensa, la inmunidad celular, pueda atacar directamente a estos patógenos. O en su defecto de reaccionar ante estímulos alergénicos. La histamina o el beta-aminoetinilmidazol fue aislado por primera vez en 1907 por Windass y Bock. Este, este elemento o enzima, o bueno, sí, proteína, sí, que también puede encontrarse en el sistema nervioso central como neurotransmisor. Este elemento es producido por las células de defensa, que son la inmunidad celular, principalmente lo que son los mastocitos ya diferenciados, y los basófilos. Son por excelencia los sitios en los que van a predominar su almacenamiento, y también en las mucosas o en la piel. Es sintetizado a partir de los aminoácidos histidina y L-estirina. Sufre una biotransformación y tiene diferentes receptores. Los receptores son específicos para histamina, los cuales los vamos a aprender en la siguiente presentación. Y por último, pues su iluminación suele ser por la orina. Tenemos descrito hasta el momento 4 tipos de receptores. Los receptores H1 se encuentran principalmente en el músculo liso de las vías respiratorias aéreas y gastrointestinal, en el aparato cardiovascular, la médula suprarrenal, en las células endoteliales, en los linfocitos y en el sistema nervioso central. Por ende, cuando este receptor es estimulado, va a generar un proceso de contracción en el músculo liso bronquial, va a generar lo que es en la piel el prurito, el dolor, la permeabilidad vascular se incrementa, se puede generar hipotensión, rubicundez, liberación de mediadores de inflamación, generación de prostaglandinas, reclutamiento celular, secreción de moco de la mucosa bronquial, cefalea, taquicardia, entre algunos otros síntomas más. En el caso de los receptores H2, igual se localizan más que nada en el sistema nervioso central, en el corazón, músculo liso del útero y vascular, en los basófilos, mastocitos y linfocitos B y T. Incrementan la permeabilidad, aumenta la secreción gástrica del ácido clorhídrico, relaja el músculo liso bronquial, produce moco, también las vías respiratorias, acción cronotrópica positiva. En el músculo del atrio la acción inotrópica es positiva también. Tiene efecto lipolítico en las células sebáceas, estimula las células T supresoras, la quimiotaxis de neutrófilos, basófilos y la liberación de enzimas. Y en el caso de los H3, principalmente es en la neurona del sistema nervioso central, periférico, pero es un poquito más selectivo en los sistemas de mastocitos gástricos. Previene la broncoconstricción excesiva, inhibe la secreción del ácido gástrico, la vasodilatación de vasos cerebrales y funciona como un feedback negativo para la liberación de los neurotransmisores en el sistema nervioso periférico. O sea, este va un poquito más relacionado al sistema nervioso.
Y por último y no menos importante, igual los receptores H4, que vienen siendo en el pulmón, hígado, vaso, el sistema nervioso central, los neutrófilos, eosinófilos, corazón, el músculo esquelético, y también se presume la participación inflamatoria en alergias y en el asma. Como ven, por ejemplo, en el caso de esta imagen o este diagrama, cuando existe una señalización en las células, en los basófilos o en los mastocitos, se genera por la unión de estos compuestos entre el patógeno y las inmunoglobulinas sobre la superficie celular. Se genera una liberación, en este caso, de las vesículas que contienen histamina, para que ésta siga funcionando como marcador o señalizador de las sustancias, o en este caso de las enzimas preinflamatorias, y también pues de la respuesta propia de la alergia. Conocer también lo que viene siendo la tabla o identificar la tabla de reacciones de hipersensibilidad, también conocida como la tabla de Gelli-Coombs, nos ayuda de alguna manera a clasificar la respuesta de la sensibilidad que tiene en el organismo. Por ejemplo, en el caso de la sensibilidad de tipo 1, vamos a... La sensibilidad de tipo 1 está mediada principalmente por inmunoglobulinas de tipo E, que es la que responde principalmente a las alergias. Tiene antígenos solubles y pues principalmente está mediado por células mastocíticas, en este caso los eosinófilos, y su activación pues es propio por el sistema de alergias, como lo que viene siendo la rinitis, el asma o la respuesta sistémica, que es la anafilaxia. En el caso de la respuesta de tipo 2, tipo 3 está mediado principalmente por IgG, ¿sí? Tiene una asociación directa con el antígeno, se generan aquí enlaces, y en algunos otros casos hay sedimentación de estos compuestos entre la unión de una inmunoglobulina con el antígeno. Y la tipo 4 está mediado por células proinflamatorias, células de tipo linfocíticas T, ¿sí? Principalmente Helper 1, Helper 2. Esos tienen una activación directamente con los macrófagos o los eosinófilos, y pueden generar lo que viene siendo trastornos de contacto, como la dermatitis por contacto, la reacción de la tuberculina, el asma crónica, las alergias crónicas, entre algunas otras patologías. ¿Qué es lo que sucede entonces con nuestro cuerpo? Por ejemplo, siempre ante la manifestación clínica de una alergia debe de haber primero una sensibilización. Hablamos de sensibilización cuando el alérgeno, que en este caso tenemos el ejemplo de una picadura de una abeja, esta genera o inyecta su toxina, ¿sí? Su neurotoxina. Esta toxina, el cuerpo o las células de defensa la detectan como algo extraño, algo ajeno al organismo, ¿sí? En el caso de nuestro organismo, nuestro cuerpo, todas las células tienen un sistema de identificación que también nos permite señalar que estas células son propias del cuerpo, que nos pertenecen. Cuando el sistema de defensa, los linfocitos T y B, detectan que estos agentes o esta estructura física o química no le pertenece al cuerpo, lo va a denominar como tal un alérgeno, y lo va a considerar como un agente peligroso. Por lo tanto, el sistema pues de manera inicial solamente lo va a reconocer. En algunos casos va a generar una liberación de respuesta de inmunoglobulinas, que la inmunoglobulina lo que haría es sedimentar, ¿sí? O aislar de alguna manera este alérgeno. Cuando existe alguna segunda o tercera, cuarta, quinta exposición al alérgeno, ya la presencia de estas inmunoglobulinas, sobre todo las tipo E, ya se encuentran en mayor cantidad. Por lo tanto, la respuesta o los síntomas de la sensibilidad pueden ser mayores a los que se vieron en un principio. Ahora, esto no nos exime a que en la primera sensibilización el paciente pueda desarrollar una anafilaxia, ¿sale? Entonces, desde la primera sensibilización puede ocurrir. Hay pacientes en los cuales consumen o están expuestos a algún alérgeno
y desde la primera exposición ya están generando un proceso alérgico. En cambio hay otros que hasta la segunda o tercera ocasión es cuando ya desarrollan esta respuesta inflamatoria. Ahora, ¿cómo vamos a ir desglosándolos cada uno de los términos? Hablamos de una alergia cuando existe una reacción del sistema inmunitario hacia un alérgeno, que ya definimos, ¿no? Lo que es el alérgeno viene siendo un agente externo o dañino o desconocido para el cuerpo, ¿sí? Y una anafilaxia pues viene siendo entonces una reacción alérgica con manifestaciones clínicas graves, además de que suele tener una instauración rápida, o sea que es de presentación clínica muy acelerada, y en la mayoría de los casos tienen un potencial mortal, que en el caso de el abordaje ya terapéutico, si logramos controlar los signos y síntomas, puede revertirse de manera paulatina. En cuanto a la fisiopatología, ya lo venimos desarrollando desde las presentaciones posteriores. Obviamente, al haber una estimulación por un alérgeno, el sistema de defensas va a generar la liberación de sistemas mediadores preformados: histamina, triptasa, carbopeptidasa A, la quimasa, además de mediadores de generaciones nuevas como pueden ser prostaglandinas, las cisteinil-leucotrienos y el factor de activador de plaquetas. En el caso de que exista una lesión tisular, pues entonces el proceso inflamatorio va a ser mayor. En el caso de que no, pues solamente las citoquinas y las enzimas proinflamatorias van a generar una respuesta en órganos diana, que puede ser en la piel, en el sistema respiratorio, gastrointestinal y cardiovascular. ¿Por qué principalmente en estos órganos diana? Solo para retomarlo un poco, porque recuerden que aquí es donde se localizan principalmente los receptores, ¿sí? H1, H2, ¿sí? Y H3. Ahí disculpen un poquito lo feo que se ve, pero es principalmente por eso la señalización. En el caso ya de la liberación de los mastocitos, obviamente la estimulación de las aminas biogénicas, que en este caso es la histamina, va a generar respuesta en el caso del sistema vascular, incremento en la permeabilidad, ¿sí? Lo que se va a ver traducir, te lo vamos a ver como el angioedema. Va a generar broncoconstricción, que nos puede generar espasmos bronquiales, la hipermotilidad, que en algunos casos genera diarrea, o la acidosis gástrica, un proceso inflamatorio que se señaliza principalmente por la estimulación y también la señalización de las células de defensa, y en algunas otras enzimas por la remodelación tisular. Ahora, existe esta sensibilidad directa hacia agentes que pueden ser alérgenos alimenticios. Esta va a estar mediada principalmente por IgE en algunos casos, o por reacciones enzimáticas, farmacológicas o algunas otras indeterminadas. Las principales causas pues pueden ser la exposición por contacto cutáneo, por ejemplo, a plantas, a rasguño de animales, al polen, al látex; por inyección, en este caso la picadura de la abeja o algunos otros insectos; por ingestión, que pueden ser medicamentos, alimentos, nueces, mariscos, la fresa, ¿sí? Inhalación, pues principalmente el polvo, al polen, al moho, a la caspa de los animales. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Por qué es de importancia aprender este tema en este módulo de urgencias médico-quirúrgicas? Los datos epidemiológicos citan tasas de incidencia de anafilaxia oscilando aproximadamente entre el 1.5 y 7 casos por cada 100.000 personas por año, y esto es principalmente en países como en Europa o en Estados Unidos. Los estudios publicados en los últimos 5 años, por lo menos aquí en México, revelan de 50 a 102 episodios por 100.000 habitantes, y se analizan en los grupos de edad, donde es más común en los niños por la parte de la madurez inmunológica que se va realizando, o porque también pues conforme pasa la vida adulta, ya si el paciente identifica que es alérgico a ciertos elementos, a ciertos alérgenos, pues limita mucho su exposición. Las principales causas de anafilaxia las vemos citadas en esta tabla. Principalmente son a los medicamentos y medios diagnósticos, como pueden ser los medios de contraste,
Medicamentos pueden ser principalmente antibióticos, penicilina, entre algunos otros más ejemplos, ¿no? Hasta los AINES o hasta el paracetamol. Alimentos, pues lo más común suelen ser las nueces, el pescado, los mariscos, las fresas, ¿sí? A la picadura de insectos, de abejas, factores físicos, también el frío, el calor, puede generar ciertas reacciones sobre el cuerpo, el sudor y algunos otros como puede ser el látex o reacciones idiopáticas. En este caso no se identifica un agente causal, pero responde de manera favorable al tratamiento. Debe de sospecharse de una anafilaxia cuando aparece de manera aguda, o sea, en los primeros minutos u horas de exposición al alérgeno, un síndrome progresivo. Este se acompaña por un compromiso respiratorio y circulatorio. Los criterios principales son el comienzo brusco de los síntomas, la dificultad respiratoria alta o baja, con problemas circulatorios, desorientación del paciente, inquietud, malestar o mareo, y la concomitancia con signos de la piel o mucosas como son el eritema, el prurito, el edema y las máculas. Las manifestaciones clínicas propias de la anafilaxia aquí las vemos. En el caso de la región cutánea, pues viene siendo el eritema, la urticaria, que es una respuesta a la histamina, el angioedema. En el caso de las manifestaciones gastrointestinales, náusea, cólico, dolor abdominal por la hiperactividad intestinal, vómito, diarrea, incontinencia. En el caso del sistema respiratorio, rinorrea, estridolaringio, disneas, sibilancias, ¿sí? Broncoespasmos o cianosis. Y en el caso del sistema cardiovascular, pues por una disminución en la presión arterial debido a la disminución de la resistencia periférica, se puede generar hipotensión, ¿sí? Pérdida del estado de conciencia, cianosis, taquicardia, refleja e inclusive esta marea. Aquí tenemos por ejemplo lo que viene siendo la urticaria, ¿sí? O el angioedema, ¿sí? La conjuntivitis también que se puede generar, suele presentar irritación, comezón y cierto dolor en las conjuntivas, el prurito o la comezón, ¿sí? Los criterios clínicos los habíamos mencionado en un principio, una manifestación clínica abrupta con la presentación del síndrome que afecta en la piel o mucosas, prurito, que es la comezón, el eritema, que viene siendo que la piel se pone roja, el flushing o también conocido como sofoco o la rinorrea, la congestión nasal, el angioedema, en algunos casos edema de labios, cara, úvula o lengua, que puede generar aquí en estos casos el espasmo bronquial o la obstrucción de la vía aérea superior. Aquí puede haber un compromiso respiratorio, disnea, sibilancia, estridor por la presencia de la secreción de moco en la vía bronquial, síntomas asociados de disfunción orgánica, por ejemplo la hipotonía, el síncope, la incontinencia. Como segundo elemento diagnóstico, pues también puede haber una exposición ya un poquito más prolongada, afectación a piel mucosa, compromiso respiratorio, síntomas gastrointestinales. Y por último hay otra que se menciona, que es en el caso de la exposición a un alérgeno conocido, el lactante o niño puede bajar la presión. En este caso, cuando ya hay una manifestación de hipotensión o compromiso circulatorio, estamos hablando de un shock anafiláctico. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a abordar a este tipo de pacientes? Pues primero y antes que nada hay que tratar de indagar lo más rápido que se pueda por medio de nuestro sample o de la anamnesis directa o indirecta para el conocimiento e identificación del alérgeno. ¿Sí? Si es posible hay que retirarlo de la exposición del mismo, y en caso de una parada cardiorrespiratoria, pues nuestro algoritmo, nuestro tratamiento se enfoca principalmente en la necesidad de la restauración de la circulación espontánea. Si nuestro paciente pues está consciente o inconsciente pero presenta pulso, entonces podemos realizar el abordaje terapéutico. Se recomienda la reposición del paciente en decúbito supino, posición de Trendelenburg, sobre todo para mejorar el retorno venoso, valorar la permeabilidad aérea, en caso de que no, pues realizar el ajuste necesario con la instalación de dispositivos supraglóticos, infraglóticos según sea necesario,
llevar a cabo un aseguramiento avanzado de la vía aérea o utilizar dispositivos de bajos o altos flujos. El tratamiento inicial viene siendo con adrenalina. Este es el algoritmo para pacientes adultos. Se van a aplicar 0.5 miligramos, o sea media ampolleta, de manera intramuscular. Esta es la primera parte del tratamiento. En el caso de los pacientes pediátricos, la dosis es de 0.01 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 0.3 a 0.5 miligramos. Se valora en este caso la estabilización de la vía aérea. Hay que administrar oxígeno de caso sea necesario si la saturación es menor al 94%. Asegurar un acceso venoso de grueso calibre para la reposición de líquidos en el caso del estado de shock o para la administración de medicamentos. La monitorización continua en nuestro paciente debe estar enfocado en los parámetros vitales. Y la terapia adyuvante, o sea, lo que nos va a ayudar también a disminuir la respuesta inflamatoria, puede ser en este caso los agentes adrenérgicos, ¿sí? Que actúan en las vías respiratorias, como son el salbutamol, de un corto efecto, inhalado, o puede ser nebulizado si hay un broncoespasmo. La dexclorfenamina, clorfenamina, o bueno, en este caso los antihistamínicos en presentación parenteral, y los esteroides, que también nos ayudan a disminuir la respuesta inflamatoria. Hay que valorar pues si el paciente va a requerir intubación o no, y el soporte vital básico o avanzado. Y si hay síntomas refractarios, podemos repetir la dosis de adrenalina intramuscular cada 5 o 15 minutos. Hay que tener cuidado también de los efectos adrenérgicos de la misma adrenalina. Iniciar perfusión adrenalina IV. También podemos usar el glucagón si el tratamiento con beta bloqueantes no es tan efectivo. Atropina si hay bradicardia prolongada, vasopresores en caso de que la hipotensión esté refractaria, como puede ser adrenalina, norepi, dopa. ¿Sí? Valorar la derivación a la unidad de cuidados intensivos. En el caso del sistema prehospitalario, pues si mi paciente tiene síntomas refractarios, determinar ya su referencia a un segundo nivel. Si existe mejoría, pues entonces hay que, bueno, ya esta es una guía americana, europea también, lo que viene siendo la guía Galaxia. Aquí ya se prescribe el autoinyector de adrenalina para aquellos pacientes que ya se conocen con síntomas, o bueno, que ya tienen ciertos detonantes alergénicos. Los corticoides y los antihistamínicos por 3 días, evitar el alérgeno en la medida de lo posible, y pues derivarlo al alergólogo para el manejo integral de las alergias. Siendo un poquito más específico, ¿qué otros medicamentos podemos utilizar? Bueno, en este caso este es el algoritmo de sospecha de anafilaxia, es lo mismo que habíamos mencionado, nada más que es un poquito más desglosado. En el caso de la terapia coadyuvante, se aconseja utilizar en este caso, bueno, esto es para el manejo del shock anafiláctico, lo que viene siendo el glucagón, la atropina para la bradicardia, la dopamina a dosis de infusión y mantenimiento, bolo y infusión de mantenimiento, al igual que la norepi. En el caso del manejo de la terapia coadyuvante mencionábamos utilizar antihistamínicos. Estos van a actuar directamente dependiendo también la generación de los fármacos. Por ejemplo, los fármacos de primera generación que podemos utilizar de manera parenteral, pues viene siendo la difenidramina, la clorfenamina, la vapena, que tiene un efecto sobre los receptores H1. Hay que tener un poquito de precaución porque pues bueno, sabemos que los antihistamínicos de primera generación, si la infusión se realiza de manera muy acelerada, puede darnos datos también de una respuesta o una contrarrespuesta, ¿no? a la histamina, y también tiene efectos sedantes, entonces hay que tener también mucho cuidado en ese sentido. Los beta-agonistas de acción rápida, como puede ser el salbutamol, nos ayuda para disminuir la tos, la sibilancia, la disnea. No evitan la obstrucción de la vía respiratoria, para eso hay que utilizar antiinflamatorios. Y pues en este caso podemos utilizar los glucocorticoides. Aquí el detalle con la terapia coadyuvante, por ejemplo, si yo tengo un paciente con reacción alérgica, puedo iniciar primero con antihistamínicos de primera generación, ya que su inicio es en los primeros 30 minutos, ¿sí?
Si mi paciente tiene una reacción alérgica grave, pues entonces es con adrenalina. Luego los siguientes serían los betagonistas si tiene síntomas respiratorios. Si tiene síntomas sistémicos o dérmicos, podemos utilizar primero los antihistamínicos de primera generación. También nos sirven los de segunda o tercera generación como la loratadina, pero pues estos ya se encuentran en presentación enteral. Y pues su inicio o su vida media suele ser más prolongada, por lo tanto no se recomiendan salvo que ya sea una terapia ambulatoria. Y en el caso de los glucocorticoides, que podemos utilizar hidrocortisona, dexametasona, ¿sí? El inicio de acción es de 4 a 6 horas, por lo tanto no me conviene utilizarlo de manera inicial. Esto ya lo pasaríamos como a la segunda o tercera línea de tratamiento. Las dosificaciones pues vienen aquí señaladas. En el caso de la clorfenamina en los adultos va de 10 miligramos intramuscular en infusión lenta, ¿sí? La difenhidramina va de 1.25, bueno, de 1 miligramo por kilogramo de peso aproximadamente. La hidrocortisona va en dosis de 200 miligramos para adulto, ¿sí? La metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. La prednisona también la podemos administrar en vía enteral. La ranitidina, esta pues tiene un poquito, bueno, para empezar ya no está en el mercado nacional aquí en México debido a los efectos hepatotóxicos que generaba, bueno, al menos eso se le asoció y pues se retiró del mercado, pero anteriormente lo utilizábamos principal para los síntomas gástricos, ¿sí? Y pues el salbutamol como un betagonista de acción rápida, ¿no? Pueden ser de 2 a 4 inhalaciones dependiendo de la respuesta, con nebulizaciones de 0.03 mililitros por kilogramo de peso diluidos en 3 mililitros de solución salina. Estos se nebulizan cada 15 o 20 minutos hasta que tengamos una respuesta favorable. ¿Cuáles serían las principales complicaciones del shock anafiláctico? Pues mi paciente puede generar un estado de hipotensión, hipoxia, arritmias y parada cardiorrespiratoria. En ese caso, pues yo debo de tener ya un plan establecido. Si usted, como viene aquí el algoritmo, ¿no?, cree que usted, su hijo o alguna otra persona está teniendo una reacción anafiláctica, o es posible que estuvo en contacto con un alérgeno que le está desencadenando una alergia, pues si es posible hay que tratar de retirarlo, hay que evaluar qué síntomas están presentes en ese momento: hinchazón de lengua, garganta, dificultad tragar, si hay dificultad para hablar, compromiso ya de la vía respiratoria. Si hay disminución del estado de alerta también hay que reportarlo y inmediatamente pues hay que administrar la adrenalina. En el caso de que uno se encuentre, no sea un sistema hospitalario o extrahospitalario, lo que esté atendiendo, sea una persona lego, pues hay que tratar de orientarlos en un abordaje terapéutico inicial, el activar el sistema médico de emergencia, evaluar la escena, entre algunas otras situaciones, ¿no? Si no mejora, pues podemos utilizar una segunda dosis del inyector si se tiene disponible, y si no, pues hay que tratar de trasladar al paciente si está en condiciones o esperar al sistema médico de emergencia. Los criterios de envío para segundo nivel en el caso de los pacientes pediátricos, por ejemplo, cuando los padres refieran la presencia de síntomas respiratorios, cutáneos y gastrointestinales relacionadas con la ingesta de alimentos o recurrencia a la exposición. En el caso de pacientes con dermatitis atópica moderada o grave, lactantes con dermatitis atópica y pacientes con antecedentes familiares de atopia con sospecha alérgica alimenticia de recién exposición o ya sobre exposiciones, ¿no? Mientras se realiza el traslado o si se le va a ofrecer el alta ya al paciente para el manejo ambulatorio en su domicilio, pues hay que informarle para que pueda reconocer lo que viene siendo principalmente cuáles son los alérgenos a los cuales puede detonar la respuesta inflamatoria, reconocer los signos y síntomas de la anafilaxia, acudir de nuevo a urgencias en caso de reiniciar los síntomas, no suspender el tratamiento indicado por lo menos en las primeras 72 horas de ser necesario, si es necesario prolongarlo, dar normas de evitación del agente desencadenante o sospechoso por escrito, sobre todo en los certificados médicos, en las escuelas, en los trabajos, ¿no?, para estar al pendiente. Algunos pacientes cargan también placas señalando cuáles son sus principales agentes alérgicos, sobre todo en caso de que estén inconscientes, pues no sabemos
Si al administrarle un antibiótico o algún antiinflamatorio, este puede detonarle alergia. Contar con el dispositivo autoinyector si este está indicado, adiestrar el manejo de la adrenalina autoinyectable, acudir con especialistas en alergias para el estudio y seguimiento y llevar siempre identificación del riesgo de anafilaxia y desencadenantes posibles. Pues bueno, de mi parte esto sería todo. Agradezco que el día de hoy han estado aquí conmigo y pues nos seguiremos viendo para próximos videos. Que tengan buen día.